Hola a todos, el día de hoy tenemos una grata visita, nos acompaña desde Honduras Lucy Rodas, una experta en los temas que estamos trabajando, que estamos debatiendo en las últimas semanas, que es sobre automatización de hospitales. Lucy, bienvenida, gusto de saludarte después de tiempo. Gracias, Rolando. Un gusto y un placer de nuevo conversar contigo sobre estos temas. Gracias por considerarme una invitada digna en este proyecto que estás lanzando. Y bueno, aquí estoy lista para conversar. Cuando me preguntan algunos nombres de expertos en implementación, en automatización de hospitales en Centroamérica, inmediatamente se me viene el nombre de Lucy Rodas. Coméntanos un poquito cuál es tu experiencia y dónde estás ahora, porque también tienes una brillante carrera académica. Bueno, yo empecé en una clínica pequeña aquí en San Pedro Sula. Soy ingeniero en sistemas de profesión, pero la empresa para la que trabajaba inició un proyecto en este hospital, una clínica. Pues ahí empecé a aprender mucho de los procesos que se dan en un hospital. Luego me encontré con ustedes, tuve la fortuna de encontrarme con ustedes en el proyecto de Hospital del Valle, Honduras, que es uno de los hospitales más grandes y más prestigiosos del país. Y fue ahí entonces que estuve prácticamente 10 años en un proyecto que muy ambicioso porque lo que querían era implementar historia clínica electrónica y el proyecto comenzó para el médico y para la enfermera, para el personal asistencial, cosa que ahora que lo veo hacia atrás fue algo que muy difícil lo pueden alcanzar las instituciones. Hay muchas cosas que convergen en ese proyecto para que se hubiese logrado hacerlo así, pero definitivamente fue la escuela más grande que he tenido eh, en mi vida, el lugar que me preparó para cualquier otra cosa ahora que pueda venir en términos de informatización de instituciones de salud. Eso Y en la básicamente. universidad estás dictando cursos de gestión hospitalaria relacionadas siempre a hospitales. Correcto. A partir de, bueno, culminé esa experiencia de 10 años ahí y me llamaron de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, acá en San Pedro Sula, porque crearon una maestría en gestión de servicios de salud y ahí había una cátedra que se llama Sistemas de Información en Salud. Entonces me llamaron para participar y que pudiera con la experiencia aportar un poco para los médicos y personal asistencial que estaban llevando la maestría. Podría decir que me fue bastante bien porque terminé de aprender, terminé aprendiendo más yo, claro, me sirvió mucho porque pude ver como al revés, ¿verdad? O sea, primero fue la experiencia y después la teoría, cómo conectaba la teoría con lo que habíamos hecho en un nivel casi perfecto. Entonces, bueno, he estado ahí, ahora salté a pregrado. En pregrado hay una carrera aquí que se llama Ingeniería en Biomédica y hay una cátedra que se llama Informática Médica. Entonces, ahí me he quedado con estudiantes de pregrado, eh, prácticamente como nadando como pata en el agua, enseñándoles a usar plataformas, entendiendo cómo funcionan, preparándoles para lo que les espera cuando salgan de la universidad. Sí, entonces en realidad estamos hablando con una persona con más de 15, 16 años en lo que es gestión automatizada de hospitales. Tuve la oportunidad de ver algunas tesis también que has asesorado sobre hospitales en internet, me gustaron mucho y además me gustaron porque en algunas de ellas referencian a el éxito de la Olinsa en Centroamérica. Lucy, tú sabes que en nuestros países, incluido Centroamérica, Sudamérica, siempre tenemos cierta diferenciación entre los privados y los públicos.
Los privados han alcanzado un mayor nivel de automatización, los públicos creo que todavía están en deuda, pero en tu opinión, ¿se concibe el día de hoy un hospital sin automatización, sin tecnología? Pues yo creería que difícilmente se concibe uno sin tecnología, ¿verdad? Sobre todo por el nivel de competencia que hay eh, en el sector salud. Ahora abundan los hospitales, las clínicas, hay mucha competencia, entonces cada institución está buscando herramientas que les apoyen en la toma de decisiones, que les apoyen sus procesos de calidad, porque ahora entonces entramos al mundo de las certificaciones, que todos vamos para allá, hasta las universidades. Entonces, es muy difícil certificar un hospital sin un sistema de información, ¿verdad? Lo he visto. Entonces, tal vez una cosa lleva a la otra. En la experiencia del Hospital del Valle fue primero el sistema, luego la certificación, ¿verdad? Pero en otros empiezan diferente, empiezan con la certificación y luego dicen, necesitamos urgentemente un sistema. Entonces, definitivamente que hoy yo creería que hasta los hospitales más pequeños, que nadie piensa que pueden invertir en un sistema de información, andan buscando la manera de tener una herramienta que les ayude a optimizar los procesos y encontrar esa medida para competir con otros hospitales. Mencionas un tema importante que es la certificación en los hospitales, ¿no? Y nosotros en Olinsa siempre decimos que la verdadera certificación empieza al día siguiente que obtuviste la certificación. Es decir, al día siguiente que te dieron el papelito de que estás certificado en John Commission o estás certificado en ISO 9000 o en 27001. ¿Y por qué? Porque claro, tú puedes hacer un esfuerzo de varios meses de llenar papeles a mano, formularios que firmen los médicos, todo. Y finalmente cuando vienen los auditores de la certificación, van a revisar y van a decir si cumple. Pero la verdadera certificación es que todo eso que has hecho tú en 6 meses, lo tienes que hacer todos los meses. Entonces, hacerlo todos los meses solamente lo vas a poder hacer con un sistema automatizado, ¿no? Me encanta esa conclusión que tienes porque sin automatización no hay certificación, ¿no? Y hoy por hoy se habla mucho de lo que es el propósito de los hospitales. ¿Tú te atreverías a decir que se salvan vidas cuando el paciente está cuando el hospital está automatizado? Yo diría que sí, estoy convencida que sí, sobre todo cuando ya está la fase de implementación del historial clínico electrónico y el médico participa. ¿Por qué? Y el sistema nos ayuda obviamente a que todo fluya de allí, de ese origen. Es, es importante, por ejemplo, el tema de la legibilidad de las órdenes médicas. Hace poco estaba en una clínica, ¿verdad? Implementando ahí, ayudando, y llegó un paciente referido de este hospital donde trabajamos contigo, que ya tiene historia clínica electrónica. Entonces, ellos al ver el expediente, cómo venía estructurado, todo era digitalizado, o sea, toda la actividad del médico en un orden que se sintieron más bien ellos inspirados, digamos, en ver la diferencia de aquel expediente, cómo venía de ordenado y legible de este hospital, Hospital del Valle, y ellos versus lo que ellos mantienen ahorita ahí en papel. Entonces, era como ver el futuro de ellos después de implementar el sistema, cómo iba a estar su futuro, cómo iba a ser su futuro después de implementar una herramienta de historia clínica electrónica. Entonces, definitivamente todo está más legible y todo lo que viene después de ahí, ¿verdad? Que la enfermera programa medicamentos que el médico indicó,
el margen de error se disminuye ahí bastante, ¿verdad? Porque no hay otra forma de programar un medicamento que no sea el que el médico prescribió. Y no hay otra forma también que farmacias se equivoquen en dispensar el otro medicamento que no es, porque viene dado de la enfermera, de lo que la enfermera programó, ¿verdad? Entonces es como una cadena. La salida del proceso del médico es la entrada del proceso de enfermería, y así es una cadena que se sigue, y que si se hace bien, se disminuye el error en la atención del paciente. Definitivamente que sí pienso que salva vidas. Y también porque este es un proceso totalmente integral e integrado, ¿no? O sea, se va dando en una secuencia, y la importancia de la disponibilidad de la información. O sea, cuando un paciente, por ejemplo, ingresa a emergencia, son 4 niveles, si lo recuerdas. Es un nivel donde podría entrar por un cólico, es una urgencia básica, pero el médico tiene en promedio unas 8 horas para salvarle la vida. Pero si entra en el nivel superior, que es el nivel A, puede ser un paciente politraumatizado, y el médico tiene pues 20 minutos para salvarle la vida. Entonces sí se tienen que disponer de muchísima información. Entonces es ahí donde se ve la potencia, obviamente, de tener detrás un sistema que esté brindando mucha información. Hablé de médicos. Cuéntanos tu experiencia, porque acá hay muchísimo mito. O sea, los médicos son así tan difíciles para implementar. ¿Qué complejidades trae este sector? El primero es pues que es un personal altamente especializado, tiene mucho poder, y eso creo que es en todos los países, por el nivel de escolaridad que ellos tienen. Además, muchos pacientes que tratan son pacientes del médico, no del hospital. Entonces, hay mucho poder en el médico como tal, en la operación que realiza. ¿Qué reto también hay en ese sentido, verdad? Es bueno que el director médico tiene que convencer a estos médicos que no son tanto empleados de la institución. Incluso algunos son totalmente externos y solo llegan ahí porque su paciente quiere ser atendido en ese hospital. Entonces, definitivamente tiene que haber una estrategia para convencer a esos médicos del beneficio que va a dar tanto para ellos como para la institución el uso de un expediente clínico electrónico, ¿verdad? Me recuerdo muy bien que se dijo muchas veces en estas campañas que se hacían de comunicación, porque hubo mucho ese tema de comuniquemos a los médicos que si vienen a trabajar a Hospital del Valle tienen que aprender a usar la historia clínica electrónica porque todo va por ahí. Era un tema de si hay una demanda por un error en la atención con el paciente, el problema es para los dos, tanto para el médico como para la institución. Entonces, el sentido o el propósito de implementar un sistema de historia clínica electrónica es disminuir ese error. Se protege la institución, pero también se protege el prestigio de ese médico. Creo que comienza por ahí, por concientizar primero cuál es el beneficio que obtiene también el médico en el uso de un sistema de historia clínica electrónica. Luego estuvo un tema que yo creo que ese poco a poco lo vamos a ir, digamos que ya va a ir desapareciendo, va a ir mermando, que es el tema de la generación, ¿verdad? De la generación esta que médicos de 60 años, de 50 años, médicos de una generación que ellos no nacieron con la tecnología, no son nativos digitales y por ende tal vez nunca habían usado una computadora, había que entonces enseñarles primero a perder el miedo a la tecnología para poder exigirles, digamos, el uso de la historia clínica electrónica como tal.
No pasa con las nuevas generaciones porque ellos son más de dispositivos. Es más, andan viendo la manera de cómo usarlo en su dispositivo. Ya no es tanto en el centro, en la institución, es cómo lo uso desde mi casa, incluso. Ujú, Ahora es cómo lo detengo más bien al médico. ujú. ¿Cómo creo mecanismos de seguridad? Porque ahora en cualquier dispositivo donde esté se va a querer conectar. Entonces, son otros los retos. Pero definitivamente algo que impacta también es cada quien tiene sus formas de resistirse al cambio, independientemente de la generación que sea. Y ahí el tema es más cómo gestionamos nosotros de forma inteligente ese cambio, cómo identificamos si esta persona se resiste o no y cómo vamos trabajando inteligentemente la forma de abordar a esa persona y de llevarlo de la mano hasta que se consolide el cambio en él, ¿verdad? Porque definitivamente muchos están acostumbrados al uso del papel y es más fácil dejar una orden médica en un papel que de repente hacerlo en el mismo sistema. Pero bueno, ahí vamos mejorando también la forma de que los sistemas sean amigables, sean un poco más amigables para el usuario, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente el reto principal es la resistencia al cambio, porque ellos tienen mucho poder y básicamente yo diría que eso es lo que más nos ha costado. Me quedo con dos definiciones que haces. La primera, apostolado. O sea, este es un trabajo de conversión, de venta, de motivación permanente. Y la segunda, manejo al cambio, administración del cambio, ¿no? O sea, va a haber una transformación de la organización. No es cómo trabajamos, sino es cómo debiéramos trabajar, nuevos procesos, nuevos controles, entonces tenemos que ir adecuándonos. Una experiencia también que es muy, muy bonita, muy importante y también obviamente bastante pesada es la de los hermanitos menores de los médicos, que son las enfermeras. Eh, ¿Qué tan difícil puede ser implementar enfermería y qué beneficios tú encontraste en esta experiencia en estos hospitales? Yo siempre he pensado, Rolando, que debemos de empezar por la enfermera antes de por el médico. Ah, ok, Porque interesante. sí, por cómo fue esa experiencia en Hospital del Valle, sí pienso que debe de ser así. Porque la enfermera es la mano derecha del médico en la atención del paciente, ¿verdad? De igual manera, si todo va a fluir por el sistema, la enfermera debe de estar empoderada, debe saber cómo va a registrar información y cómo va a obtener información en el sistema para hacer el apoyo del médico en el momento que el médico lo necesite. Eh, ¿Qué retos hemos tenido? El mismo reto que con los médicos. Muchas enfermeras de generaciones no nativas digitales que no sabían usar una computadora, entonces entremos al curso de ofimática primero. Es para que pierdan el miedo a la tecnología. Eh, Algo muy importante también que nos funcionó a nivel de estrategias de implementación es que siempre se, siempre se identifican esas personas que son líderes que pueden ayudar a capacitar al resto del personal. Hay una o dos enfermeras que siempre se destacan porque entienden muy bien la lógica del sistema, entienden cómo adaptar su proceso al sistema y rápido innovan. Rápido ya están diciendo, aquí podemos ver el monitor de todo lo que está pendiente de hacerse con el paciente, con los pacientes de mi sala. Entonces, valerse de esas personas para enseñar a los demás a usar el sistema, creo que es una estrategia que nos funcionó mucho en este proyecto de Del Valle y lo estamos también replicando en otras instituciones, que es que empezar por la enfermera antes del médico y identificar esas enfermeras líderes que son las que nos van a ayudar a enseñar a las demás. Sí, sí es muy clásica esta tipología de usuarios donde tenemos este visionario que es el que
apoya, el que ya quiere un monitor para enfermería, el proactivo, pero obviamente también tenemos un poquito más allá la persona que es más precavida, más renuente a la tecnología, ¿no? Pero creo que es interesante tomar este grupo como para ir de avanzada. La ayuda al diagnóstico en general es súper importante. Tenemos farmacia, tenemos laboratorio, tenemos exámenes auxiliares, tenemos PACS. ¿Con cuál te quedas? ¿Dónde viste los mayores impactos en la implementación del software? En el laboratorio, definitivamente. Tuvimos la fortuna de tener con nosotros un médico patólogo que es parte de un organismo de certificación de ISO 9000, creo, en Latinoamérica, y siempre decía algo que nunca se me olvida. Decía, más del 70% de las decisiones clínicas se basan en estudios laboratoriales. Entonces, de ahí la importancia que radica de no salir con la historia clínica electrónica. Esa es por lo menos mi visión, si no tenemos conectado el laboratorio. ¿Por qué? Porque el médico espera los resultados de esos estudios para tomar decisiones. Y si seguimos teniendo papeles, ¿cómo es que lo vamos a convencer a él? Si seguimos teniendo los resultados en papel y esperamos que el laboratorio suba un informe a la sala y se traspapele y se pierda, y lo hagamos perder tiempo al médico en eso, ¿cómo es que lo vamos a convencer a él de que la herramienta o un sistema de información le va a ayudar al cuidado de su paciente? Entonces, definitivamente yo creo que es fundamental, fundamental. También lo es los sistemas como los RIS y los PACS. Lo que pasa es que ahí entramos a otro factor que influye mucho, que es el costo de los sistemas orientados más a imágenes. Pero igual se va dando innovación, se van dando nuevas oportunidades, nuevos sistemas un poco más accesibles, pero todavía siento que no hay mucha presencia de esos sistemas en las instituciones de salud. Pero en el laboratorio sí, me voy por el laboratorio. Si me haces elegir, me voy por el laboratorio. Sí, definitivamente, porque la oportunidad del dato, el avisarle al médico que ya está el resultado, va a acelerar y va a incrementar la calidad del diagnóstico del médico, ¿no? Porque cuando hace el examen clínico, evidentemente hace una evaluación externa, pero cuando ya tiene un resultado de un equipo bioquímico, hematológico, microbiológico, ya tiene información de la interna, con un mayor nivel de certidumbre, ¿no? Súper importante lo que nos comentas, Lucy. Voy a cambiar un poquito de tema porque hemos venido hablando de la parte asistencial y siempre nos gusta también hablar de la parte administrativa, pero no de la parte administrativa tradicional, que son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, sino los costos hospitalarios, ¿no? Que es otro de los mitos, así como de los médicos. ¿Es posible tener costos hospitalarios en los hospitales? ¿Qué significa tener un sistema de costeo hospitalario? La oportunidad de poder tomar una decisión basada en datos, así, solamente eso te puedo decir. Tuvimos una oportunidad grande para comprobar eso. Se dio esta negociación entre este hospital privado y el hospital o el seguro social, ¿verdad? Se iba a dar una negociación, cómo ofertar o a qué precio ofertarle los servicios sin que fuera a perder, sin que el hospital privado perdiera. Cómo encontrar ese punto de equilibrio. Entonces, con qué herramienta crees que se sacó ese análisis? Con la herramienta de costos, hospitalarios. Pero tuvo que haber pasado más de 3 años, yo creo, en estabilizar
en calibrar ese módulo porque son tantas áreas que lo alimentan. Son los ingresos, son los gastos, son el costo del inventario, etcétera. Entonces, tener todo ese control implica incluso una persona dedicada solo a esa tarea en un hospital. Siempre lo recomendamos, ¿no? Sí, porque sí. el tema del costeo, porque tienes el costo directo que es fácil asignar, pero el indirecto es lo que marca la diferencia y ese lo tienes que hacer vía prorata, ¿no? Claro, en la hoja Excel tú podrías decir a cada área le pones 10% y lo va a hacer rápido, pero que sea real, no es por eso que ustedes se pasan 3 años estabilizando, porque tienen que ir ajustando esos parámetros para que sean cada vez más exactos, ¿no? Así es, pero creería yo que sin una herramienta como esa no se hubiese podido hacer en tan poco tiempo una negociación. Ahí es donde yo dije, acá me evangeliza Rolando, me evangeliza completamente que era fundamental haber visualizado la implementación, Rolando, desde un principio, identificando todo lo que iba a ir a afectar ese módulo de costos, o sea, porque no visualizábamos la implementación sin eso. Por ejemplo, teníamos todos los servicios y decíamos, este rubro de mis servicios va a ir a afectar este centro de costo, este otro rubro va a ir a afectar este otro centro de costo. Los medicamentos, dependiendo de en qué área se consumen, ese es el centro de costo que necesito afectar. Todo controlado por el sistema, todo controlado, toda acción tenía su consecuencia. Entonces, ir con esa metodología creo yo que fue un gol porque nunca sabíamos en qué momento, nunca supimos o nunca esperamos en qué momento nos iba a servir tanto y le íbamos a sacar provecho al módulo de costos hospitalarios. Hablamos hace unos minutos de certificación sin automatización y otra de las cosas que son imposibles hacer sin un buen software es costeo hospitalario. No hay manera de hacer costeo hospitalario ABC, costeo por diagnóstico, costeo por servicio, si no tienes una herramienta. Al margen de que usen o no la herramienta de Lolinsa, pero sí necesitan una buena herramienta. Para ir terminando, Lucy, ¿cómo viste al personal del hospital respecto a la implementación? ¿Las personas suelen colaborar en este proceso? ¿No suelen colaborar? ¿Les cambia mucho la vida? ¿Los procesos son más sencillos, más complicados, más engorrosos? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Tuve la suerte de que el Ferrari se compró en una calle pavimentada ya. Gracias por lo de Ferrari, gracias. Sí, tuve esa suerte porque ¿qué pasó? Ellos venían digamos, de una implementación anterior, ¿verdad? Pero no tanto del sistema de información en sí, sino del orden en los procesos. Un ejemplo es la caja, los procesos de caja y de facturación, los procesos de inventario. Entonces, había una calle pavimentada ahí en donde había muchos controles y mucho orden en la ejecución del proceso y cuando la herramienta vino, todo fluyó naturalmente. El abordaje con los usuarios en este caso fue aprendamos las nuevas rutinas. Esto es lo que va a cambiar ahora. Recuérdense que el sistema es totalmente integrado. Una acción en la parte médica va a tener repercusión en la parte administrativa. Una acción en la parte administrativa tiene una repercusión en la parte financiera contable. Todo está conectado. Entonces era como cambiarles un poco el chip de que nada está aislado ahora. Todos trabajamos como en un engranaje y como en todo lugar, siempre hay adaptadores tempranos, siempre hay adaptadores tardíos,
Pero si tenemos al menos un líder, la fuerza del líder va haciendo que los demás lo sigan. Tarde o temprano, el que se resistía va a ir explorando y después ya encaminándose o aceptando. Así que casi ya no me recuerdo si dolió o no. Ya mi mente lo pasó. Pero sí te puedo decir que yo estoy más que segura que si apagas ese sistema ahorita ahí, nadie quiere regresar al papel. Nadie quiere regresar al papel, desde el médico hasta el jefe de facturación, hasta el jefe de cobranzas, hasta el financiero. Eso sí te puedo decir. Sí, eso es importante porque cuando cala la automatización, ya tu trabajo ya no es como antes, sino es una nueva forma de enfocar el trabajo. Finalmente, te escuchan decenas de hospitales y clínicas que están empezando su implementación. ¿Cuáles son esos 2 tips que tú, en función a tu experiencia, les dejarías a ellos? ¿Cuáles son esos errores que no deberían cometer o cuáles son esos aciertos que sí o sí los tienen que cumplir? Pues primero, lograr un buen equipo de proyecto. Y este no es IT, no es el proveedor del software, no lo es personas líderes que asuman el compromiso de llevar a la salida en vivo de este sistema, de llevar al personal a un nuevo escenario o contexto de trabajo. Eso es lo primero, un equipo de líderes. Luego también un sentido o un propósito para la implementación, que no se le olvide a nadie que el fin último de la implementación no es el sistema, es la optimización de los procesos operativos, podría ser, o la mejora en la atención y en la calidad y en la seguridad del paciente. Entonces, yo creería esos 2 tips y pues el equipo debería de estar fortalecido también en habilidades blandas, en habilidades para el manejo de conflictos, manejo del cambio, de estas resistencias de las que estamos hablando y sobre todo en la comunicación. Que cada líder asuma que tiene que comunicar a las personas bajo su cargo de cómo se van a hacer las cosas para que todo fluya de la mejor manera y que tenga habilidades también el equipo para saber planificar bien, ¿verdad? De que a veces no se puede salir con todo en el mismo año o en el mismo plazo, tal vez buscar una estrategia de implementación consensuada, ¿verdad? De repente hacerlo de forma gradual puede ser mejor que salir con todo, etcétera. Pero yo sí creo que el sentido o el propósito debe de estar bien definido de la implementación desde el primer momento hasta que termine el proyecto. Y con el equipo de trabajo y esas habilidades que te comento, yo creo que afianzamos el éxito. Eso es mi perspectiva. Muchísimas gracias, Lucy. Definitivamente todos los comentarios vienen de una persona que tiene muchos años de experiencia en la implementación de software en hospitales. Gracias por tu tiempo y gracias a todos los participantes y nos vemos en el siguiente podcast.